Empieza la sesión tomando el cacao, empieza la sesión de música y cuando termina dice, o sea, I'm speechless, güey, o sea, neta no puedo hablar, no sé qué decir, no sé qué siento. Y al día siguiente me manda un mensajito y me dice, Feri, no te puedo explicar cómo bajó mi ritmo cardíaco y qué tan profundo descansé mientras duró la ceremonia. Su nivel de descanso bajó más que cuando duerme. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. El mundo necesita más gente responsabilizándose por convertir su misión de vida en su carrera. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Fernanda Legaspi. La misión de Fernanda es sembrar semillas de conciencia. Hoy hablamos de cómo acondicionó una fábrica textil de 1889 para crear circunstancias para que la gente se reconecte consigo misma, de lo que aprendió del liderazgo del libro Let My People Go Surfing, de darse la oportunidad de ser verdaderamente libre, de la relación de su empresa con samuráis y de sus maestros espirituales. Fer, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar. Yo también estoy emocionada. Va a estar interesante explorar formas diferentes de platicar. 100%. Y para empezar me gustaría que me contaras, de niña, ¿qué querías ser tú? Recuerdo que quería ser, depende de en qué etapa, pero desde maestra hasta bailarina. O sea, era como bastante, iba muy ad hoc a lo que veía o a lo que me gustaba. Entonces estaba tomando clases de ballet, quería ser bailarina. Maestra, porque veía a mi maestra y que me caía increíble, entonces ponía mis muñecos para ser maestra. Pero hay algo súper interesante. Me acuerdo que por ahí de no sé, como sexto de primaria, quería ser embajadora de México en Japón, porque acaba de salir de una escuela japonesa. Entonces me metieron en la cabeza que ser como, ya sabes, como este tipo de figuras era súper importante, como muy padre y como representar. Entonces, quería ser embajadora. Ah, a ver, Fer, yo entiendo que cuando eras niña querías ser empresaria o jefa. ¿Es cierto esto? ¿Y por qué? ¡Qué risa! Pues mira, sí, pues como en ese papel. ¿Sabes qué? Mi mamá siempre fue, la jefa, era la directora de, una agencia de viajes. Por ahí de los 4 o 5 años recuerdo así perfecto que veía a mi mamá así impecable, ya sabes, como súper guapa, muy movida, salía con portafolio, regresaba con portafolio y siempre tenía como cosas muy importantes y taconazos que por hacer por todos lados. Entonces sí, eso a mí me llamaba muchísimo la atención y la admiraba muchísimo. Entonces sí, o sea, como que llegaba a su oficina y yo decía, wow. Mira, qué interesante. Ya después me platicarás cómo eso, como que generó este tema de expectativas tuyas como mujer a lo largo de tu vida. Pero me gustaría empezar, Fer, para quien no te conozca, ¿pudieras darme un resumen de tu camino de vida al día de hoy en unos 3, 5 minutos? Sí, claro, bueno, soy de aquí de la Ciudad de México, me fui un rato a vivir a Cuernavaca, después regresé a México en preparatoria, después regresé a Cuernavaca para finalizarla y terminé otra vez en México estudiando diseño industrial. Empiezo a trabajar desde la carrera, como desde el tercer semestre, entonces empecé a trabajar organizando eventos en la ONU, estuve en jefatura de gobierno, estuve en el castillo de Chapultepec. Entonces eso me abrió como un mundo completamente diferente a diseño industrial, que claramente era mucho más interesante para mí. Termino en mi único trabajo como diseñador industrial, que era vender muebles en una tienda carísima en Polanco. Y ahí se me abre un poco como tenía tanto tiempo libre que se me abre un poco esta parte de investigación. Y dije, ¿cómo le hago para que todas estas personas que vienen
a comprar muebles internacionales y de importación, pues mejor compren mexicanos, ¿no? O sea, muebles mexicanos. ¿Cómo le hago para darle mucha exposición a su talento? Entonces, ya sabes, empiezo a investigar, qué necesito aprender. Me he hecho un diplomado en relaciones públicas. Claramente yo cuando pedí permiso me corren del trabajo. Era la peor empleada de la existencia. Me corren con ese dinero, pago mis inicios de estudio de relaciones públicas. Y pues ahí, nada, empiezo a enfocarlo como a cosas creativas, a disciplinas creativas, y ese mundo me empieza a llevar como este mundo de la tecnología. Empiezo a todo lo que empecé a aprender de relaciones públicas a enfocarlo, y lo que ya sabía de eventos a enfocarlo al mundo de la tecnología. Y al cabo de 2 años de construir relaciones, abro como mi primer intento de agencia. Y hoy, 6 meses después, termino ya como ahora sí emprendiendo con Ronin PR, y esto terminó siendo hace 10 años. Y nada, empiezo como todo ese camino hasta que llega la pandemia. Empezamos justo un poquito antes, un año antes, a hacer todo un proyecto para reconectar con nuestro mundo de editores, de startuperos, de emprendedores, y abrimos Casa Ronin, que era como este lugar de reconexión. A los 3 meses llega la pandemia y hay lockdown, entonces todo el mundo se va a su casa, y entonces todo este proyecto que se había gestionado durante un año pues, se cierra y empieza a transformarse, y empieza con esta última etapa de mi vida que ha sido como de muchísima transformación y de entendimiento y de comprensión de prioridades, no nada más, o sea, de vida, ¿no? No nada más profesionales, sino en todo este camino espiritual, emocional, de salud mental, de salud de cuerpo, o sea, como todo este camino mucho más integral de salud de relaciones que hoy en día como que fomento ya en diferentes áreas de mi vida. Entonces es un poco como el resumen de cómo empecé y cómo estoy hasta ahorita aquí. No, me encanta, Fer, y me encantaría profundizar mucho en este tema de como crecimiento holístico en todas las áreas de tu vida, pero primero pues empezar donde estábamos, ¿no? Te unes como a una agencia de PR gringa que te termina corriendo porque no generaba rentabilidad, porque en ese momento pues los emprendedores no tenían dinero, etcétera, 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 y llegas a decidir, ¿sabes qué? Yo voy a montar mi propia agencia y se va a llamar Ronin PR. Entonces me gustaría empezar por ahí y me encantaría saber qué significa Ronin. Ronin era una agencia colombiana, y en la que estaba, en la que hice esos pininos. Ronin significa un samurái sin amo. Un Ronin es un samurái desterrado, ¿no? Piensa en un samurái que es quien se encarga de velar por la vida de su maestro, ¿sabes? O sea, bueno, de su familia, o sea, a quien le pertenece, ¿no? Entonces, estos samuráis, pues era sumamente deshonroso, o sea, ese era su propósito de vida. Si algo pasaba con la familia, si el máster así fallecía, o si algo sucedía, los desterraban, y eso era quitarle el propósito completo a su existencia, ¿no? Entonces, justo esa fue un poco la sensación cuando de repente me cortan la empresa en donde estaba, que había trabajado como no nada más esos 6 meses, ¿no? O sea, sino como los 2 años anteriores de estar generando mis relaciones, de estar generando como todo este primer contexto, estas bases de interacción dentro de este ecosistema. Pues para mí se sintió así, ¿no? O sea, como deshonroso, como que mi propósito se había cuarteado, se había roto. Me llega esta historia de un Ronin que decidió ser Ronin, ¿no? O sea, que ya no fue deshonroso, fue una decisión propia. Y pese a que era deshonroso como para el resto del mundo, para él fue como toda una decisión de vida, porque no encajaban los valores de él como ser humano, porque maltrataban al pueblo, porque tenía otra visión completamente diferente
a la que él tenía. Entonces él decide desterrarse por sí solo, ¿no? E irse a perfeccionar el arte del sable por su cuenta y vive, ya sabes, como apartado de... Pero a mí me llama muchísimo la atención esta historia porque es como encontrar dentro de este fraccionamiento, o sea, de esta ruptura de tu expectativa de vida, encontrarte a ti mismo, ¿no? Y como ese valor y empezar a cuestionarte el cómo puedes aportar valor desde ti, ¿no? No recargándote o no respaldándote por una estructura que probablemente se ve fuerte, pero que no va con lo que tú quieres, piensas y valoras. Entonces, bueno, prácticamente Ronin PR se hizo en 10 días, habiéndose definido el nombre y habiendo escuchado esta historia, y fue así de, pero por supuesto que soy Ronin, ¿no? Y así es como empiezo yo a ser un Ronin. Buenísimo. Y si tu vida, a partir del momento en el que fundas Ronin PR, fuera una película hasta el día de hoy, ¿qué escenas pondrías en el tráiler? Mm. Pondría así como el primer cliente, ¿no? Así como pondría esa construcción de ese Dream Team y definitivamente el inicio del proyecto de Casa Ronin, así como se pensaba en un inicio, como ese nacimiento, esa primera llamada con el banco diciendo que es un crédito hipotecario. Y cuando llegó ese nuevo propósito de esparcir semillas de conciencia a través de lo que se transformó Casa Ronin. No, me encanta el tráiler, Fer, y creo que nos lleva a un tema muy interesante que es liderazgo. Entiendo que leíste un libro que se llama Let My People Go Surfing, del fundador de Patagonia, y ese libro fue como el despertar de tu nueva filosofía de liderazgo. Entonces me encantaría que me contaras un poquito, pues, qué aprendiste del libro y qué cambiaste a partir de que lo leíste. Este es un libro que habla de un poco la libertad, ¿no? Y del trabajo en equipo y como esa conciencia de que formas parte de algo más grande que tú, ¿no? Y que tu mero desempeño. Entonces, cuando leí este libro y vi que el, el dueño, como una parte muy trascendente y muy importante para su equipo, bueno, para él y para su equipo, era ir a surfear. Entonces los dejaba ir a surfear a la hora que quisieran ir a surfear porque sabían perfectamente todos que tenían ciertas responsabilidades y que sus responsabilidades influían en el trabajo de todos, ¿no? O sea, el cumplirlas. Entonces, creo que el entender esa parte fue sumamente importante, como esta unión de esfuerzos son lo que hacen el resultado. Entonces, cuando entiendo esto es, claro, todos podemos ser maravillosos y tener habilidades increíbles, pero un eslabón que no funcione o un eslabón que no esté en congruencia con el resto puede tronar la máquina, ¿no? Entonces, como el imprimir dentro de los valores lo importante que era cada quien, ¿no? Y como lo trascendente que era su labor y que lo hiciera desde ese lugar pensando en conciencia colectiva, fue yo creo que lo que transformó el día a día, ¿no? Tomar decisiones desde ahí es muchísimo más sencillo. Oye, Feri, platícame esto de que hoy en día todos tus empleados tienen acceso a un psicólogo por parte de la empresa, también a un coach de alineación energética. eh, y hoy entiendo que es una empresa que opera prácticamente sin ti, ¿no? O sea, como que tú sigues siendo la cabeza, pero ya opera, ¿no? Ya eres dueña y no más ejecutora. Entonces, me encantaría que me contaras un poquito como este proceso de transformación de una empresa que casi que opera en tu contra y ahora como que todos van remando al mismo lado. ¿Qué fue pasando ahí? Te digo, creo que primero esta visión, ¿no? De todos somos importantes y es súper importante que sepas que eres importante porque tienes repercusión en el resto, ¿no? Entonces, el ir imprimiendo ese sentido de responsabilidad hacia todos fue así como súper trascendente.
Y te puedo decir que así después de que crasheó como toda la empresa, o sea, a nivel interno, fue reconstruyéndose con muchas pruebas y error. O sea, creo que en dinámicas de grupo, en sistematización de procesos, en evaluación interna, ¿no? Hasta llegar a este punto mucho más humano, ¿no? El comprender que la parte emocional de cada quien tiene gran influencia en tus acciones y en cómo repercuten en el equipo. Que mucho se dio también a través de todo este proceso de la pandemia, ¿no? O sea, cuando se abre Casa Ronin esperando que fuera un lugar de reconexión, jamás se pensó que fuera un lugar de meditación y de herramientas de conciencia, ¿sabes? O sea, más bien era así como vengamos y platiquemos y generemos interacción. Pero cuando se cierran las puertas y empieza a ser un lugar de sostén para nuestra comunidad, o sea, de repente habían amigos y gente que conocíamos que estaban ya transicionando de la Ciudad de México a otros lugares, ¿no? Entonces ya habían dejado sus departamentos y era así de puta, ¿y ahora dónde me quedo? Entonces fue empezar a abrir las puertas a que este fuera un lugar como un safe zone, en donde pudieran llegar, tuvieran habitación, tuvieran como su casa, pudieran generar como ciertas interacciones en un safe zone con gente cercana, un lugar en donde te podías reunir de una forma tranquila con tu gente, ¿no? Y ahí empezamos a entender con las personas que llegaron que trabajaban con energía y que trabajaban con cuencos y que trabajaban con meditaciones que era importante empezar a aplicar algo más integral, ¿no? Y que era importante empezar a ver a la persona desde un lugar no nada más profesional y que impacta al resto del equipo, no nada más psicológico, porque está viviendo cambios, sino también desde un lugar espiritual, porque somos seres humanos que estamos integrados de todas esas cosas, ¿no? Y a nivel emocional también. Entonces, creo que el hecho de que se haya abierto ese propósito de Casa Ronin, pues dio también pie a que se permeara dentro del equipo para vernos desde un lugar muchísimo más integrado, con seres humanos que piensan, sienten, que saben o no manejar sus emociones. Gracias, Fer. A ver, y me gustaría que me platicaras. Digo, ya llevas más de un año con Casa Ronin, ya más de dos, de hecho, y me gustaría entender un poquito tu perspectiva de cómo ha sido este proceso de evolución personal. O sea, ¿qué has aprendido? Yo sé que has hecho mucho tema de mejorar tu alimentación y aprender sobre tu cuerpo, te has metido a temas de budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me fueras a llevar como por tu caminito de desarrollo personal, ¿cuáles han sido como los grandes aprendizajes y las herramientas que has utilizado que pudieras compartirnos? Mira, creo que el caminito número uno fue la meditación. Y a la meditación llegué hace como 9 años, ponle más o menos, cuando entendía que necesitaba algo para poderme concentrar. Mi mente es sumamente dispersa y toda la vida fui esa persona que era así, ay, Fer, y la que no escuchó, no entendió de qué se estaba hablando durante la última hora, porque mi mente estaba divagando completamente todo el tiempo, ¿no? O sea, seguramente ya sabes, como teniendo conversaciones más interesantes o menos interesantes, pero desconectada en un gran porcentaje. Y cuando empecé a emprender y empecé a tener más responsabilidades y cuando empecé a entender que también mis acciones impactaban en lo que sea que estuviera yo construyendo, pues entendí que necesitaba herramientas para concentrarme y dentro de esas herramientas de concentración, pues te dicen, bueno, la concentración es un músculo, al final tienes que regresar y regresar a lo que estás, a tu punto fijo y a tu objetivo, pues si no estás acostumbrado, es muy, o sea, entiendo porque es difícil, pero hacer ese ejercicio continuo eventualmente termina siendo algo que puedes integrar en tu día a día. Entonces, así fue como yo llegué a la meditación en su momento, ¿no? Y cuando empezamos con Casa Ronin, por eso para mí tenía sentido la meditación, porque prácticamente yo tenía ya como un ejemplo muy claro de para qué funcionaba, ¿no? Para qué servía.
sin saber qué era, ya sabes, así como la primera pizquita de un gran mundo gigantesco de conexión y personal y no personal, ¿no? Este, pero te puedo decir que esa fue como la ventana de entrada a este mundo de cambio personal o pues de desarrollo personal. Te puedo decir que la meditación es, yo creo que, de las herramientas más importantes porque tenemos acceso a ella todo el tiempo. Es la herramienta más sencilla y básica que tenemos todos los seres humanos. Entonces, bueno, ese fue como el primer pasito. Y después, creo que el poder percibir, no sé si te ha pasado que percibes que hay lugares que tienen como buena vibra, mala vibra. Y creo que todos lo hemos hecho. O sea, creo que no es algo desconocido porque lo decimos mucho, ¿no? Pero realmente no conectamos tanto con eso desde un lugar como real, ¿no? O sea, es como, ay, no sé, siento buena vibra, mala vibra, pero conscientemente sí estás sintiéndolo, ¿no? Y el poder de conectar con eso y así poder abrir la intuición y saber que estás sintiendo eso por una razón, porque todo tu sistema está reaccionando a ello, creo que también es una gran herramienta. Como que mucho tiempo yo no entendía qué era la intuición, ¿no? Y eso me ha permitido, en verdad, ahora que sea muchísimo más fácil la toma de decisiones en muchas cosas, ¿no? Es así como, algo se siente súper raro, algo se siente súper mal, pero ahí vas y tomas esa decisión y en 3 meses te explota algo, ¿no? Y es como, yo sabía empezar a conectar con eso, que es como tan personal y tan básico y que también todos tenemos, pero no nos hacemos caso porque pensamos que no es real, es también como una de las grandes herramientas que yo he descubierto en todo esto. Y por último te podría decir que entender el impacto de la frecuencia de la música, del sonido en uno, es increíblemente fascinante. O sea, te voy a contar una historia. En diciembre, vino una chava de una comunidad a la que pertenezco, que es global. Ella viene de Londres y tiene algo que se llama fatiga crónica, ¿no? O sea, le cuesta mucho trabajo que su ritmo cardíaco baje, que su cuerpo descanse, y entonces tiene que estarse monitoreando constantemente al lugar a donde viaje, ¿no? Porque tiene muchísimo que ver también con la altura, con el tipo de actividades que haga y que desarrolle en cada lugar al que va. Bueno, fuimos a un retiro, regresamos de ese retiro y tuvimos ese día una sesión con un grupo que se llama Naná. Tocan diferentes instrumentos, cantan y todo lo acompañan con una ceremonia de cacao, ¿no? O sea, con un cacaíto como súper bonito y bien intencionado, ¿no? Esta chava nunca había hecho cacao, nunca había entrado a algo que tuviera que ver o que se llamara sound healing o que tuviera que ver con frecuencias. Nada, no tenía ni idea a qué iba a ir, ¿no? Pero todos nos sentamos. Ella era la única que hablaba inglés. Todo el mundo se aventó, ya sabes, así como su intención al principio de, bueno, media hora le tocó pura hablada en español y ella, bueno, sin saber nada. Empieza la sesión tomando el cacao, empieza la sesión de música y cuando termina dice, o sea, I'm speechless, güey, o sea, neta no puedo hablar, no sé qué decir, no sé qué siento. Y al día siguiente me manda un mensajito y me dice, Feri, no te puedo explicar cómo bajó mi ritmo cardíaco y qué tan profundo descansé mientras duró la ceremonia. Dice, te voy a mandar mis gráficas. Me manda las gráficas y las gráficas están más abajo, o sea, su nivel de descanso bajó más que cuando duerme. O sea, por primera vez en meses pudo descansar su cuerpo por la frecuencia y el impacto del sonido en su cuerpo y en sus células. Y a mí eso se me hace una locura. Entonces, a ver, a lo que voy con esto, como que te dije, bueno, la meditación, bueno, no me acuerdo cuál fue la segunda, pero la tercera es esta. O sea, a mí, la intuición y como esta reconexión con la intuición y el impacto de la frecuencia en tu cuerpo y en tus emociones y en tus sentidos, a mí se me hace descubrir un mundo de magia
que es completamente y científicamente comprobable, pero que está completamente desconectado en nuestra mente y transforma tu percepción del mundo automáticamente. Eso ha sido como parte, como el gran camino que he descubierto y por el cual me he dejado como sorprender muchísimo durante todo este tiempo en el que ha existido Casa Ronin. Porque Casa Ronin, te digo, esa primera expectativa y esa primera intención no era esto, ¿no? O sea, sí era reconexión, pero no desde este lugar como tan personal y tan profundo y tan mágico. Entonces, me vuela la cabeza cada terapia nueva, cada conocimiento nuevo, cada eh, forma de interpretar también la meditación a través de diferentes tipos de actividades. Y eso es algo así como invaluable, que cada quien pueda tener como su propia técnica a la cual acceder para meditar y para poderse centrar en su cuerpo y para volverse a conocer y para reconectar con su interior. O sea, se me hace increíble. Ese ha sido como lo más sorprendente y de lo que estoy, o por lo que estoy más agradecida de haber como pasado por este camino y que todo se diera de la forma en la que se está dando. Fer, qué padre explicación. Me encanta esto de la intuición, de la meditación y de la música o de las frecuencias. Y me gustaría que me platicaras nada más, ¿cómo describirías tu casa Ronin el día de hoy, no? Porque cuando yo he ido, pues un día había Kempo, que es un monje budista, y otro día meditación con coral de conectar con tu niño interior, y otro día vas a la ceremonia de cacao de Sound Healing, y hay como muchos tipos de personalidades y temas y todo. ¿Tú cómo lo describes? Pues mira, la oficial es una casa de experiencias de conciencia, pero creo que el propósito es sembrar semilla de conciencia, porque a cada quien le activa o le conectan cosas diferentes, entonces por eso hay como tanta diversidad. Pero, pero la última vez que yo platicaba con alguien nació como este concepto es como un laboratorio. Es como un laboratorio experimental en donde descubres tu reconexión. Entonces, hay personas que vienen y conectan con la meditación, hay personas que de repente se aparecen y maestros increíbles como Kempo, que llega de la nada y de repente hace esta casa su centro de meditación, ¿no? Oficial. Este, hay personas que de repente llegan y decían, yo no sabía que iba a venir hoy, ¿no? Yo no tenía idea que venía, no tenía idea que iba a terminar aquí, pero era justamente lo que necesitaba y no sabía ni siquiera que era eso. Entonces te puedo decir que hoy en día Casa Ronin es como un laboratorio de experiencias para poder encontrar tu reconexión. Me encanta y digo nada más, me gustaría describir la experiencia, ¿no? Es una casa en la Nápoles muy bonita, entras llena de tapetes y cojincitos y un ambiente como muy cálido. La gente se sienta en los tapetes y luego siempre hay alguien como al lado de la chimenea que tiene algún instrumento musical o canta o así. Es una experiencia muy, muy especial. Fer, gracias por compartirlo y por haberlo creado. Ahora, me gustaría pasar a otro tema que es comunidad. Yo entiendo que eres parte de una comunidad que se llama Sandbox. ¿Qué es eso? Cuéntame. A ver, primero, como lo técnico. Sandbox es una comunidad global de diferentes seres humanos que se dedican a diferentes tipos de cosas. Inicialmente eran como que el común denominador es que querían tener un impacto positivo y amplio en su entorno, desde la trinchera, cada quien desde su trinchera. Eh, pero creo que eso va un poco más allá porque hay como una sensación de familia y de no judgment, ya sabes, así como no juicio eh, instantánea, ¿no? Entonces, te voy a hacer la descripción y de confianza. Entonces, te voy a hacer así como poner un ejemplo. Hace unos, no sé, 7 años, 6 años, una sandboxer se casó en Argentina. Y al mismo tiempo se empalmaba su boda, que era en viernes, con un retiro que hicieron los Sandbox de Argentina, a un como castillito a las afueras de Buenos Aires. Entonces, yo viajé a Argentina y los Sandboxers ya tenían como todo armado para que quienes veníamos de otros lugares pudiéramos llegar al departamento de Maripi.
Entonces, yo llegué a Argentina con departamento, ya sabes, así me dieron unas llaves. Llegué con otros tres unboxers que venían de diferentes lugares del mundo. Todos nos quedamos en el departamento de Maripi. Maripi estaba de gira con el Papa, porque, no sé, a eso se dedicaba Maripi. Y nada, o sea, nos quedamos en su casa, disfrutamos de su terraza, conocimos como toda la zona en donde, la zona en donde está el departamento, fuimos a la boda, regresamos de la boda, nos fuimos al fin de semana en el retiro con todos los sandboxers de allá, regresamos al departamento de Maripi, dejamos todo acomodado, dejamos las llaves del departamento de Maripi, yo hasta la fecha no conozco a Maripi. O sea, es esa confianza, ¿sabes? Es eso. O sea, hay personas increíblemente maravillosas que generan impacto desde la danza, desde la música, desde política pública, desde, no sé, inversores, entrepreneurs, personas que de repente llegan a islas en donde ven como el potencial para generar, ya sabes, así como la nueva ciudad del futuro y del el blockchain. Entonces, son como personas que no tienen como estos límites de visión. Y nada, soy muy afortunada porque... Qué buena comunidad, en verdad. Pero, a ver, Fer, tú eres alguien que ha hecho comunidad toda la vida. Siempre has tenido la vena de crear comunidad y jalar gente y ahora con Casa Ronin como que lo estás haciendo. Pero me gustaría preguntarte así más de fondo es, ¿cómo generas comunidad? O sea, ¿qué has aprendido a lo largo del tiempo y qué significa? Creo que generas comunidad empatizando con algo en común, ¿no? O sea, algo que mueve a la gente y que tiene sentido generar espacios en donde te sientas seguro o segura de tener estas interacciones o de expresar lo que sea que quieras expresar. A inicios del 2012, 2011, más o menos, como 2011, 2012, llegó a México una comunidad que se llamaba Founder Friday. Y Founder Friday era un evento mensual de mujeres en tecnología, en donde se subían así como a contar su historia tres personas, tres mujeres que fueran así como, ya hubieran emprendido en tecnología, o sea, 2012, 2011, o sea, tú tenías en mente que existían tantas mujeres emprendiendo en tecnología back then. Yo la verdad no. Y a mí me sorprendió que después de 2 años nunca nos quedamos sin speakers. Pero lo interesante de esa comunidad era que eran mujeres súper fregonas, o sea, las que llegaban a escuchar estas historias, eran mujeres que tenían como un antecedente ya de varios años y de experiencia en tecnología o en emprendimiento o en impacto social. Eh, y la razón por la cual tuvo tanto éxito es porque llegaron a un lugar seguro para poder platicar acerca de negocios o acerca del impacto que querían tener. Entonces creo que si algo podría yo decir de este entendimiento de las comunidades o aprendizaje de las comunidades es que funcionan cuando unes miedos, probablemente, a expresarte, cuando y quitas los tabús para que ya no existan estos miedos y puedes hacer que entre todos se espejen y se acompañen en esa conversación, en ese diálogo. Me encanta, Fer, me encanta. Yo siento que el tema comunidad es una palabra que se utiliza mucho, pero que se entiende poco. Y gracias por la explicación. Creo que es tú eres alguien que sí sabe lo que significa y sabe cómo crearla. Entonces, padrísimo. Me gustaría pasar a otro tema, que es tu mentalidad de abundancia. Entiendo que tú eres alguien que no siempre la ha tenido fácil, pero tampoco siempre la ha tenido difícil, ¿no? Más bien como que has tenido diferentes experiencias de vida y entiendo que de chica a tu papá le iba muy bien y de repente por ahí te pudo invitar al Roland Garros y como ese tipo de experiencias que no todo el mundo tiene, pero al mismo tiempo luego le dejó de ir bien y como que perdiste esa red de soporte y tú también te corrieron un par de trabajos, tenías tus ahorros, como que invertías y ahí estabas viendo qué onda y como que el inicio de Ronin era más como pues por pasión de generar comunidad y como una inversión a mediano plazo y no tanto por generar en ese momento. Entonces, como que tuviste tus épocas de comodidad
y luego de vacas flacas y ahora pues ya eres una empresaria con una empresa y capacidad que me gustaría entender un poco cómo ha sido tu mentalidad, porque yo entiendo que tú nunca te has sentido pobre, independientemente de cuánto dinero tengas en la cuenta bancaria. Y también la gente que te conoce te describe como alguien verdadera e intrínsecamente libre. Y me gustaría entender de tu viva voz, ¿cómo explicarías esto a los demás? ¿Qué pasa por dentro de tu cabeza? Mm, haz- es esta sensación de que siempre va a haber, ¿no? O sea, es como un foco más en lo que estás creando y en tu día a día y en lo que te toca concentrarte, porque te puedes perder mucho en ver la cuenta. O sea, y te puedes perder mucho desde la angustia, así como te puedes perder mucho desde como la felicidad o como esta parte como más greedy, ¿no? O sea, te puedes perder desde los dos lados. Y la angustia que te puede generar cualquiera de esos dos lados no te permite ser. Y ahora, o sea, no siempre fue esta mi percepción. También lo tuve que trabajar. O sea, estando en la carrera, yo creo que muchos hemos pasado por ahí, ya sabes que estás, por fin tienes como un trabajo, tienes dinerito ahorrado y entonces ya te viste el siguiente mes o ya viste cómo ibas a ahorrar, y de repente se te poncha la llanta y de repente se te pierde alguna cosa o de repente se te pierde, no sé, el celular y de repente te quedas otra vez en ceros porque tuviste que parchar miles de cosas de tu vida y entonces no tuviste como chance de aplicar esos planes y entonces yo quería ahorrar y entonces ya por fin iba a tener dinero para esto, o entonces por fin iba a tener dinero para invertir o para lo que sea, ¿no? O sea, no importa como el objetivo y como la expectativa de lo que ibas a hacer con ello, pero todos nos hemos sentido como en, ya ahí va el caminito y de repente, ¡pum!, se te cae. Y hay muchísimos imprevistos de la vida que te arruinan el día, ¿no? El mes, o que te arruinan el año. Yo tuve que trabajar mucho con eso porque habían muchas diferencias en mis etapas de vida. O sea, sí, desde un papá increíble que cuando tuvo fue abundante y dio y proveyó y era como súper como generoso. Un padrastro que siempre proveyó y que verlo como en este tema de estar generando y procurando siempre ser mejor y procurando siempre tener esta instrucción y esta educación para tomar las mejores decisiones. Una mamá empresaria, pero que también después fue mamá, pero que después fue lo que quiso porque ahora es carpintera, ¿no? este, me dio la oportunidad de ver la vida como desde diferentes lugares. Te digo que lo tuve que trabajar porque de repente eran unos picos así de hoy no hay nada, hoy no hay nada y hoy hay mucho y hoy tampoco hay nada otra vez. Y eso yo lo viví también, ¿no? Entonces tuve que trabajar como con darme tranquilidad en que todo va a estar bien, mientras sigas enfocado en lo que tienes que estar haciendo. Y muchas veces la abundancia y muchas veces la prosperidad económica tiene mucho que ver con la disciplina y la constancia, ¿no? Como te caes una vez, como parchas el hoyo y bueno, como sigues adelante y como te vuelves a caer, pero entonces ahora te caes menos fuerte porque pues ya sabes que ya metiste la mano y poco a poco vas construyendo desde un lugar mucho más centrado emocionalmente y no dejas que tus emociones estén nada más atadas al dinero, ¿sabes? Y a la abundancia que tengas en ese momento. Y también entender conceptos como, puede ser que ahorita no tenga cash flow, ¿no? No tenga como, ya sabes, como la solvencia en efectivo, pero a lo mejor tengo invertido en tal cosa, pero a lo mejor puedo vender esto. Como que empiezas a ser creativo en de dónde vienen tus recursos y cómo es tu abundancia. Todos esos son recursos y cuando empiezas a ver la vida desde, wow, o sea, tengo mucho, como mucho de dónde exprimir, tengo este teléfono al que marcar o tengo esta idea que generar o tengo esta habilidad para meterme y crear, empiezas a entender que no estás tan solito
y no recargas esa emoción nada más en la parte monetaria. Fíjate, me encanta. Uno de mis muchos coaches, el otro día platicábamos justo de escasez y abundancia y me decía, Oscar, algo que no mucha gente entiende es que tanto la escasez como la abundancia son tanto internas como externas. O sea, hay gente que como que habla mucho de la abundancia interior. Y sí, empieza con la parte mental, pero también, o sea, si no estás generando nada por fuera, pues estás en escasez y tienes que salir de eso y te tienes que poner a generar. Y viceversa, aunque estés generando, si por dentro siempre estás con esta mentalidad de escasez, tienes que salir de eso. Entonces, a mí me parece muy interesante y también tu experiencia en este sentido, Fer. Y me gustaría hacerte la siguiente pregunta, que es, entiendo que tú eres una dura de las finanzas personales, ¿no? Y me gustaría entender cómo te fuiste autoeducando, que entiendo que hace poco compraste una fábrica textil en Veracruz, que es un proyectazo súper emocionante, Me asocié, me pero ¿cómo, asocié. ¿Cómo pasas de una emprendedora, pues como batallándole, a alguien que se aplica con finanzas personales, aprende a generar empresa y luego como a realmente, pues, empezar a moverse por el mundo más de la abundancia, ¿no? ¿Cómo fue esa parte, sobre todo en educación de finanzas personales? Me interesa mucho. Leyendo, leyendo y tomando cursos y preguntando, o sea, creo que la lectura y la instrucción, o sea, es como la parte técnica es súper importante, ¿no? Pero también es importante a lo mejor como la experimentación, porque hay partes técnicas que probablemente como que no entiendes hasta que lo aplicas. Te digo que yo soy como una fan y la verdad es que voy a decir el término desde un lugar muy neófito, pero ya sabes, como en esta idea, en este concepto de Montessori, o sea, de que aprendes como un poco en la práctica y experimentando. Yo soy así, entonces yo de repente me hacía como apartaba cachitos de dinero para hacer experimentos en diferentes plataformas, pero cachitos de dinero te estaba hablando de, ya sabes, o sea, desde 500 a 1000 pesos para entender cómo es que iban fluctuando. Entonces, a ver, no te digo que soy la gran experta, pero es un poco como esta invitación a perderle el miedo a experimentar y a observar cómo puedes encontrar pues diferentes herramientas que te ayuden desde ese lugar, ¿no? Y también leer y tener como estas cosas súper básicas de ahorra y por lo menos aunque, o sea, aunque sean CETES, ya sabes, o sea, hay un botón dentro de CETES Directo que te dice que te quite dinero cada mes o cada semana o cada tanto. Entonces, que lo puedes activar. Entonces, hay cosas así como chiquititas que crean de repente mucha angustia cuando no las conoces o cuando no las sabes y dices, puta, ¿y si me roban mi dinero? No, y si ya metí mi tarjeta en no sé qué, ay no, y si haces como pequeños experimentitos, puedes empezar a liberarte de esos mieditos para ver qué te funciona. Me encanta. ¿Y quién es tu mentor o tu go-to person en este tema? Ay, este, ay, no sé, como que han sido diferentes personas a lo largo de mi vida, pero de chiquita mi padrastro fue así como, bueno, de adolescente mi padrastro fue como esa persona. Bueno, primero mi mamá, ¿no? El tema del ahorro siempre estuvo. Mi mamá siempre fue así, ya ahorraste para no sé qué, y entonces yo siempre tenía que estar ahorrando para algo. Ni me acuerdo para qué, pero yo para algo tenía que estar ahorrando. Pero eso me permitió irme, ya sabes, a Las Vegas y con el viaje de mis amigos que no me podían dar el cash así mis papás, pero entonces yo ya había ahorrado 5 años antes, cositas así, ¿no? Que te das como tus premios. Pero primero mi mamá, ella fue la que siempre tuvo un tema muy claro de ahorro. Después mi padrastro en estrategia, ¿no? Así de, hija, o sea, lo más importante es que tú apartes tanto porcentaje y que después, ya sabes, o sea, que puedas comprar alguito poco a poco. Eh, Después, mis amigos. Tengo amigos, soy súper privilegiada porque tengo amigos bien inteligentes que cada quien a su forma han abierto fondos de inversiones, este, han, han tenido como una visión muy clara de cómo crecer sus negocios o no, y también de cómo aprender del fracaso, ¿sabes? Entonces, de repente cuando tengo alguna duda, siempre levanto el teléfono para hablarle a alguno de esos
amigos que pese a la situación en la que esté, sabe que ha pasado por ahí. O sea, yo sé que ha pasado por ahí, ¿no? O sea, o ha tenido que arreglar algún tema, o hacerse sus estrategias porque está en vacas flacas y entonces hacerse unas estrategias súper completas, digo, súper complejas de préstamos y entonces pagos, pero entonces esos amigos así como emprendedores han estado, bueno, por lo menos los escucho mucho, ¿no? Excelente. Oye, Feri, otra cosa que me llama mucho la atención es, mencionabas esta fábrica textil en Veracruz en la que te asociaste, no la compraste, Ajá. te asociaste. Y me encantaría que me platicaras el proyecto detrás de este. Ay, Oscar es increíble. Te voy a decir por qué. Porque nos dieron el chance de reactivar un espacio histórico. O sea, la ex fábrica textil es una fábrica de 1889 que inauguró Porfirio Díaz, este espacio, esta locación, la dio Porfirio Díaz a diferentes inversionistas, principalmente franceses, y imagínate que uno de ellos, que era un neoyorquino, era el dueño de los ferrocarriles back then, ¿no? ¿No? O sea, eran, ya sabes, como estas familias y estos empresarios súper top de la revolución industrial, que trajeron como en ese momento era lo más importante en tecnología y en desarrollo, una fábrica textil, y la trajeron a Río Blanco, entre esa y otras, ¿no? O sea, eran varias fábricas. Pero desarrollaron su propia hidroeléctrica, o sea, tenían tecnología muy avanzada, en esa época. Entonces, con esto se crea el pueblo de Río Blanco, con esto empiezan, ya sabes, así como conversaciones o interacciones obrero-patronales complejas. 1907 hay como toda una lucha de los trabajadores por la tienda de raya y empiezan a pedir, ya sabes, como mejores condiciones, la queman, hay todo un desastre, el gobierno reacciona, o sea, hubo mucho caos, ¿no? Y fue un lugar en donde inició una lucha eh, porque los trabajadores tuvieran, o sea, reglas, ¿no? O sea, reglas obrero-patronales porque tuvieran libertades, porque tuvieran derechos. Eh, y también fue un gran granito de arena para comenzar la Revolución Mexicana. Entonces, imagínate el peso histórico de ese lugar. O sea, es magnífico. Y yo no sabía esto, pero gracias a esa lucha, después se constitucionalizó como todos los derechos obrero-patronales en la Constitución Mexicana en el 1917, y eso fue el ejemplo para el mundo para tener reglas obrero-patronales a nivel mundial. O sea, imagínate eso, o sea, imagínate el impacto. Bueno, todo este antecedente te lo doy como referencia histórica, porque este lugar, cuando cierra la fábrica, pues el pueblo entero se queda sin trabajo, ¿no? O gran parte de la población, y este lugar se vuelve, pues, un municipio dormitorio, ¿no? En donde la gente que trabajaba ahí dependía gran parte de la economía de la fábrica, y entonces empieza a distribuirse por diferentes lugares. Entonces, esta es una gran oportunidad para darle vida a un espacio que ha estado cerrado durante tanto tiempo, ¿no? Y que ha estado, que tiene una gran carga histórica y que puede resignificar el espacio, resignificar a la comunidad. ¿Con qué? Con diferentes proyectos, tenemos diferentes líneas de proyectos. Claramente una es tecnología, innovación, llevar este mindset de emprendimiento y de impulso para la región. Por otro lado, hay una carga muy fuerte a nivel cultural y artística, ¿no? En donde como esta visión de residencias artísticas es sumamente importante porque el arte y la cultura permea una percepción completamente diferente en la población y en quien entra en contacto con ella. Y por otro lado, que también tiene como una carga súper importante, es esta parte de retiros y de expansión de todo lo que se hace dentro de Casa Ronin, este, hacia un lugar mucho más amplio, ¿no? Entonces, retiros de diferentes índoles,
maestros que visitan Casa Ronin, maestros que pueden visitar allá y que se les abren las puertas para que más comunidad llegue e interactúe con el lugar y entre ellos. Y pues obviamente eso claramente es increíble porque modifica completamente lo que ese espacio ha sido hasta hoy en día, ¿no? Y buscando tener un impacto positivo en la sociedad, un impacto económico también no nada más en el espacio, sino como en toda la región de altas montañas, porque así se llama la región, altas montañas. Me fascina este proyecto y siento que es como una manera de consolidar todas tus pasiones en un lugar, ¿no? Exacto. Padrísimo. Pero has mencionado mucho a tu familia, ¿no? Y entiendo que tú tienes una dinámica familiar bastante particular. ¿Pudieras platicarme un poquito de eso? Familia. Ay, pues mi familia es maravillosa, en verdad. Mis papás se casaron, duraron 5 años casados. Y nada más se casaron para tenerme, al parecer. Este, pero lo increíble de mis papás es que son unas personas súper conscientes y como muy avanzadas, al parecer, porque siguieron siendo muy buenos amigos tuvieron una gran relación siempre, ¿no? Entonces, como este tema de sufrir por esa separación, creo que no lo tengo muy definido, o sea, no lo tengo, ya sabes, así como presente. Eh, tengo un padrastro maravilloso que se volvió mi segundo papá, lo conocí como por ahí de los 12 años, 13 años, mi mamá se casa con él, tienen a mi hermana es una persona increíble que fue mi muñequita durante gran parte de mi vida, o sea, imagínate yo a los 15 años teniendo un bebecito ultra chillón, pero que amaba con locura y fue increíble para mí ver tener como esa dinámica súper amorosa todo el tiempo entre todos, o sea, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba de viaje con mi papá, llevaba como un mes de viaje con él, y no, o sea, ninguno había comprado nada. Cuando nos avisan que mi mamá había tenido a mi hermana, o sea, porque no estábamos aquí en México, fue así de mi papá, vámonos ahorita mismo a comprarle algo de regalo. Bueno, regresamos con una maleta entera de regalos para mi hermana. O sea, mi papá y yo, ya sabes, mi papá, este vestidito, esta lonchera, no sé qué, para que tome, y yo así, papá, o sea, tiene un día de nacida, o sea, eso no le va a servir. No, no, no. Bueno, desde ahí un poco el ejemplo de qué tan amoroso siempre ha sido como esta interacción, ¿no? Llegamos, la primera persona que visitó a mi mamá en el hospital, estaban mi mamá y mi padrastro, bueno, fue la hermana de mi papá, mi abuela adoraba a mi padrastro, ¿sabes? Entonces tengo una dinámica particular porque tengo unos papás muy evolucionados y están increíbles y la verdad es que sí, qué fortuna. Y tengo una hermana sumamente inteligente y creativa, que es completamente opuesta a mí. O sea, bueno, yo no podría. Tiene ella así como unos rasgos creativos súper interesantes, como que es autodidacta y crea videos desde que tiene 13 años y hace producción musical también desde esa edad, encerrada en su cuarto, ya sabes, así de que nadie sabía qué estaba haciendo y ella estaba aprendiendo los programas de producción musical más cañones que hoy existen. Y es una cantante increíble, te toca cualquier instrumento musical y entonces creo que también eso es parte de, ¿no? O sea, como qué increíble mezcla de seres humanos me han tocado en la familia para aprender de todos. Definitivamente, ¿no? Y yo entiendo que tu papá es alguien bastante libre y como que ahí sacaste esta libertad que te caracteriza, de tu mamá como esta inspiración de éxito y trabajo y de tu padrastro el tema de disciplina, ¿no? 100%. Eh, y eso es bien valioso. Ahora, entiendo que tu mamá también tuvo un derrame cerebral hace 5 años y que ese ha sido un momento duro para lidiar a lo largo de tu vida. ¿Quisieras hablar de eso? Sí, sabes, mi mamá es como un ajolote. O sea, tuvo un derrame cerebral. Imagínate que un día me hablan, o sea, me hablan por teléfono y sea así como tu mamá se siente un poquito mal, llego a Cuernavaca, tuvimos alguna dinámica familiar, o sea, fue como una comida familiar y mi mamá con dolor de cabeza.
Y me acuerdo que era como sábado o domingo. Imagínate que para el martes, y todo había derivado de que fue a nadar y como que ella entendía que por el esfuerzo que había hecho por nadar, algo había sucedido y que le estaba doliendo mucho la cabeza, o sea, como que tenía mucha presión. Llegó el martes, o sea, el martes, imagínate, esto ha de haber pasado como viernes, sábado, ya tenía dolor de cabeza, domingo. Llegó el martes y me habla Angelito y me dice, mija, estamos camino al hospital, tu mamá está muy mal. Llego al hospital y mi mamá, o sea, ubicas cuando tienes demasiados estímulos y que no puedes, o sea, ni tocar la piel porque te duele. O sea, así está mi mamá. La vi en la camilla y, y fue súper impactante sentir como esa posibilidad de pérdida, ¿sabes? O sea, porque, o sea, ha sido mi mamá como la persona que me ha dado estructura y me ha creado en múltiples ocasiones, en múltiples etapas. Entonces, fue súper fuerte, estuve con ella toda la semana, estaba cañón porque mi hermana estaba en Cuernavaca y estaba chiquita todavía, bueno, relativamente chica. Angelito era así de vete para Cuernavaca para estar con mi hermana, yo me quedo aquí con ella. Eh, y prácticamente, o sea, fue estar con ella en el hospital un buen rato hasta que después como de 2 semanas la dieron de alta y justo le encontraron que tenía un derrame cerebral. eh, Entender qué significaba eso, ¿no? O sea, tuvimos que también darle tiempo a entender qué significaba eso, porque aparentemente no había sucedido nada, pero obviamente conforme va pasando el tiempo vas identificando como el daño que queda y las secuelas que puede llegar a quedar en la persona. Entonces, te digo que es un ajolote porque fue impactante la forma en la que se recuperó. O sea, mi mamá hoy en día, a partir de eso, se hizo carpintera. O sea, esa fue su secuela más importante y más divertida. Está muy cañona. Es una persona que en verdad eh, me impacta cómo se cae y se levanta y cómo, uh, o sea, no nada más, ya sabes, en el día a día, en la vida, sino a nivel físico, o sea, su cuerpo lo representa. Es impresionante. Fíjate, escucho esta historia y siento que también recibiste muchos de estos hábitos o características de la personalidad de tu mamá, ¿no? También tú alguien súper resiliente, como adaptable, etcétera. Entonces, gracias por contarme y sé que es algo sensible, pero bueno, afortunadamente ya todo está bien y también eso da muchísimo gusto. Y me gustaría pasar al último tema, que es, ¿te gustaría construir una familia tú y cómo sería eso o no? Me encantaría tu opinión de esa parte. Wow, qué interesante, porque durante mucho tiempo creo que lo cuestioné mucho, ¿sabes? O sea, el querer ser mamá o no. Creo que mucho recaía en qué tanta responsabilidad podía yo tener hacia un ser humano que depende completamente de ti. Y el tomar esa decisión, que tan acompañado sola lo iba a hacer, ¿no? Y hoy en día es algo increíble porque tengo, tengo una pareja padrísima. Ahí es como algo que influye mucho. Este, que yo creí que no, yo creí que era una decisión como completamente propia, o sea, que era una decisión que pese a con quien yo estuviera era algo muy obvio para mí. Y cuando conozco a Kika, vi como su gran entre deseo de ser madre, de crear familia, también hay una gran ventaja ahí, Oscar, que no es lo mismo tener, yo tratar de ser la mamá que alguien más pueda ser la mamá. Entonces eso es así como mi gran ventaja. Entonces yo creo que ahí vi como una gran ventana padre, una gran oportunidad padre para poder cuestionármelo nuevamente. Entonces yo creo que estoy ahí. Yo creo que hoy en día te puedo decir que
Eh, ya me emociona el pensar en que pudiera ser mamá. Todavía no estoy muy clara en ello, porque también para mí representa tener como todos estos diferentes proyectos, como que todavía no me queda muy claro cómo combinarlos. Pero pues yo creo que también por eso es tan importante la pareja con la que decidas estar, o más bien con quien decidas tener a un bebé, ¿no? O sea, ve mis papás, qué increíble, ¿eh? Que pese a que no se quedaron juntos, pudieron los dos criar a un bebé, ¿no? O sea, desde un lugar amoroso. Qué hermoso. O sea, entonces te digo que más allá de la pareja con la que decidas estar toda tu vida o no, creo que la pareja con la que decides tener un bebé es súper importante. Y entonces, más bien ahorita está otra vez ese como cuestionamiento sobre la mesa, ¿no? Algo que yo había dicho, ay, no, güey, o sea, se me hace algo como cero. Creo que hoy en día ya es algo con lo que reconecto nuevamente, entonces está muy padre. Me encanta, Fer, sobre todo porque tienes una gran referencia a una familia, ¿no? Que, digo, no lo mencionaste, pero yo entiendo que tu familia, o sea, tus papás y padrastro pasan navidades juntos o se pueden ir de viaje juntos y eso es como que genera una dinámica muy familiar a través del tiempo. Entonces, teniendo ese tipo de referencia, a mí me parecería que, o sea, me emociona pensar que alguien como tú tenga hijos, ¿no? Siento que serías una madre muy preparada, etcétera. Entonces, bueno, ya me contarás qué pasa. Gracias por compartir todo esto. Siento que ahora sí me llevo una buena foto de Fer 360 y me encanta lo que veo, Fer. Entonces, muchísimas gracias. Ahora, ya para cerrar, últimas tres preguntitas es, ¿a dónde va Fer? No tengo idea, pero ¿sabes cuál es la sensación y la actitud? Es como, me encanta siempre la aventura. Entonces, a donde vaya, no importa hacia dónde me esté dirigiendo, porque muchas veces en verdad, o sea, están pasando miles de cosas alrededor mío y no entiendo de dónde llegaron. O sea, no entiendo cuál es el propósito para que estén ahí, como que yo esté caminando ese camino. Pero me encanta esta sensación de querer descubrirlo y querer aventurarme a ello. Entonces, va por un camino incierto porque pues, jamás pensé que un monje budista viniera, ya sabes, a ser mi maestro, ni un monje Shizen tampoco, ni un, ¿sabes? O sea, ni a emprender en tecnología, ni siquiera ser diseñador industrial. Entonces, no tengo idea, pero creo que me siento así como con esa felicidad y gozo de descubrirlo. Penúltima pregunta es, ¿cuál es tu misión en la vida? Hmm. Bueno, hoy te puedo decir que probablemente mi propósito, este, y que es algo que hoy en día tengo como muy claro, es sembrar estas semillitas de conciencia o crear circunstancias que las siembren. O sea, no precisamente yo, porque pues yo no, realmente no soy nadie para hacerlo, pero conozco gente maravillosa que sí, ¿no? Entonces, cómo facilitar las circunstancias para que la gente pueda reconectar consigo mismo, porque pues, a mí me funciona. Entonces, cómo hay cosas que aprendes que quieres mostrarle a la gente que ahí están y que ahí existen, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. Eh, y disfrutar, ¿sabes? O sea, a veces estas veces que como haces, pides deseos, manifiestas, como le quieras llamar, o lo piensas y dices, ay, quiero esto. Creo que, creo que algo que siempre surge es, quiero que esto traiga beneficio para todos, quiero disfrutarlo, quiero divertirme muchísimo. Y eso es yo creo que algo que todos deberíamos a lo mejor como darnos permiso de sentir y de hacer y de pedir. Divertirte y ser feliz con todo lo que haces, ¿no? O disfrutarlo, porque a lo mejor no va a estar feliz todo el tiempo, pero a lo que voy es que lo que sea que tengas que hacer, que lo disfrutes y que lo observes y que te hagas sentir bien y bonito y que estés así emocionado y estresado, pero que ¿sabes? O sea, que tengas ese joy por hacer lo que sea que estés haciendo. Conciencia y disfrute, grandes lecciones. Ya para cerrar, Fer, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? ¿Te acuerdas que hablabas de la libertad que aprendí de mi papá?
es darte la oportunidad de ser libre. Porque hay muchas veces que quien decide ponerse como esas rejitas o encasillarse en ciertas cosas es uno mismo. Entonces, cuando entiendes que eres muchas cosas, que que lo que te conforma es no nada más el trabajo, no nada más la familia, sino también ese, ese hobby que disfrutas, el hacer ejercicio, el no hacer ejercicio, el leer, el pintar, el platicar, el tener conexión con otra persona. Cuando entiendes que eres todas esas cosas, que eres la persona que está enojada, pero que también frustra, pero que también eres feliz, pero que también disfrutas el aire, pero te gusta tener una planta. O sea, cuando entiendes que eres tantas cosas, creo que puedes observar que tienes oportunidad de tomar decisiones para nutrir todas esas cosas. Entonces, no necesariamente tendrías que estar modificando completamente tu camino, sino observar qué son todas esas cosas que te conforman, qué son todas esas cosas que te nutren, qué son todas esas cosas que te hacen tú, para que puedas nutrirlas y darte esa libertad de explorarlo en conjunto. Porque ese encasillamiento regularmente lo generamos nosotros, o sea, esa limitación la generamos nosotros. Entonces, el consejo sería date la libertad más bien date la oportunidad de ser libre, de liberarte de eso, explóralo. Quitarnos creencias limitantes o autolimitantes en este sentido. Fer, no, pues muchísimas gracias. Yo estoy verdaderamente agradecido de que hayas estado acá. Creo que compartiste mucha sabiduría y muchísimo aprendizaje. ¿Y dónde te podría seguir la gente? Instagram, @ferilegas, LinkedIn, @ferilegas, Twitter, @ferilegas. La verdad es que Twitter no lo uso para nada, nada más que para quejarme de repente, pero hasta ahí. Pero yo creo que Instagram y LinkedIn están maravillosos. ¿Y Casa Ronin? Casa Ronin, @Casa Ronin, Ronin PR, @Ronin PR. Ahí, igual, Instagram, LinkedIn. Casa Ronin no está en LinkedIn, Casa Ronin está en Facebook y en Instagram. Y de ahí también pueden ver cómo están todos los links a las otras redes. Entonces, por favor, bienvenidos de seguirnos y venirse a dar un tiempo para ustedes. Fer, pues muchísimas gracias. Nada más que agradecer. Muchas gracias. Gracias, Oscar. En verdad, gracias. Fer me parece alguien verdaderamente libre en su forma de ser y pensar, y admiro que está diseñando su vida de manera coherente con su misión sin descuidar su negocio. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que quiera descubrir su misión y convertirla en su carrera. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio con Santiago Ayarza, del cual te dejo una probadita. Entonces siempre estuve como en una disputa por entrar a la vida y ahora estoy totalmente convencido que la honestidad y la integridad son los valores fundamentales por los cuales yo me rijo, y entonces en los círculos de hombres no solo había que entrar en la parte emocional y sentimental, sino que también había que enseñarle a los otros varones a que otro varón nos puede sostener.